Bien, buenos días. Daremos inicio a la clase de circulación coronaria. En primer lugar, vamos a hacer una comparación entre el tamaño de las fibras musculares esqueléticas y el tamaño de las fibras musculares cardíacas. Como podemos ver acá, el diámetro del promedio de las fibras musculares esqueléticas es bastante más grande que el diámetro de las fibras musculares del miocardio. Si esto es lo que vemos en este corte histológico, vemos un corte transversal en que nos muestra que hay una variedad de fibras de distinto tipo en la musculatura esquelética, pero en general su sección transversal es bastante más grande que aquellas células del miocardio, como se ven aquí en la imagen de la derecha. Ahora, el músculo cardíaco, hay que decir que es el músculo más aeróbico que tenemos. Es decir, la cantidad de mitocondrias que existen por célula es prácticamente máxima en cuanto al diseño. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, las miofibrillas y acá en la gran cantidad de mitocondrias que hay. Entonces ya no puede aumentar más el número de mitocondrias porque sería en detrimento del contenido de miofibrillas, de modo que podemos decir que el músculo cardíaco es un músculo aeróbico óptimo desde ese punto de vista. Ahora, si comparamos la densidad capilar, vemos que en el músculo esquelético encontramos una densidad capilar de 300 capilares por milímetro cuadrado aproximadamente, mientras que en el músculo el músculo cardíaco esto sube a 3000 capilares por milímetro cuadrado. Y eso afecta entonces la distancia de difusión del oxígeno desde el capilar hacia el centro de cada fibra. Como ustedes pueden ver, entonces la distancia de difusión de oxígeno hacia la fibra miocárdica es mucho más corta. Así que tenemos un músculo más irrigado, con una distancia de difusión bastante más corta y por lo tanto que tiene un perfil aeróbico simplemente muy alto. Aquí vemos una imagen donde nos muestra una sección transversal de músculo esquelético con sus respectivos capilares, como se observan acá en este punto de color azul. En forma análoga vemos aquí una imagen de sección transversal de la musculatura cardíaca, también mostrando una gran cantidad de capilares. Entonces el miocardio tiene una muy limitada capacidad anaeróbica. Depende de un suministro continuo de oxígeno. Entonces el corazón obviamente tiene una serie de ventajas desde ese punto de vista, pero también esta desventaja de tener una baja reserva anaeróbica. Es decir, que el músculo se va a dañar o no va a poder funcionar adecuadamente si no hay un suplemento de oxígeno adecuado. Entonces existen poderosos mecanismos que incrementan el flujo coronario cada vez que aumenta la demanda de oxígeno. Esta imagen nos muestra un molde plástico de lo que es el inicio de la circulación coronaria. Aquí se ha hecho ingresar un plástico líquido dentro de la aorta y ustedes saben que a la salida, sobre la válvula aórtica, se encuentra la salida de las coronarias. Entonces este plástico líquido ingresa por la circulación coronaria, después polimeriza. Posteriormente se disuelve el tejido y queda este molde de la circulación. Entonces aquí podemos ver una rama de la arteria izquierda y aquí de la derecha a la salida sobre la válvula aórtica. Entonces veamos el siguiente esquema. Aquí tenemos representando la válvula aórtica en las coronarias izquierda, derecha, la izquierda principal con sus ramas, estas son arterias de distribución, y aquí a la derecha también con su rama de distribución, la derecha principal.
Veamos este esquema entonces. Desde el lecho capilar de la circulación coronaria emergen hacia el sector venoso una gran parte del flujo coronario, entonces que llega al seno coronario. Otra parte del flujo llega a otra zona, ¿no?, que es las venas coronarias anteriores. Ahora también desde el propio tejido aparecen unos vasos que ingresan directamente a las distintas cámaras coronarias, como son los vasos arteriosinusales, los vasos arterioluminales y las venas tevesianas. En esta imagen vemos un esquema de las coronarias salientes, ¿no?, que son en realidad vasos conductores. Tienen baja resistencia y su rol es llevar la sangre hacia las arterias más pequeñas, que van a tener el rol de distribuir la sangre a través de la musculatura miocárdica. Entonces, estas arterias de conducción o epicárdicas dan origen a vasos más pequeños que se localizan en el miocardio y que conforman una red de resistencia microvascular que va a participar en el control del flujo sanguíneo. Otro concepto importante de la circulación coronaria es que existen las llamadas anastomosis interarteriales. Estas son conexiones que existen entre las arterias, las pequeñas arterias, y permiten una circulación colateral que puede proteger al corazón en caso de que exista algún bloqueo, por ejemplo, en algunas de ellas. Y por lo tanto, si hay, por ejemplo, un infarto, esta circulación colateral va a disminuir el daño tisular, ¿no?, que, que podría ocurrir, que es mucho mayor si es que no existieran estas comunicaciones interarteriales. Así que estos son los llamados vasos de bypass o anastomosis interarteriales y que son normales en las personas. Entonces la circulación coronaria, al tener estas anastomosis entre arteriolas, asegura un aporte continuo de sangre, a pesar de que puede haber algún grado de oclusión, es decir, una oclusión parcial en estos vasos sanguíneos. Tenemos otra imagen, otro esquema que ratifica este concepto. Por ejemplo, aquí nos observamos un bloqueo y la presencia entonces de conexiones laterales que permiten entonces disminuir el riesgo de una disminución del flujo coronario local. Ahora, la cardiopatía coronaria puede establecerse en forma progresiva, es decir, lenta, y eso también permite que el corazón cree progresivamente una circulación colateral. Esta es una angiografía que se le realizaba a un paciente, se inyectó medio de contraste, entonces en la circulación coronaria, y aquí aparece justamente un vasoespasmo en este paciente en el momento que se le estaba haciendo la angiografía. Entonces aquí se ve un bloqueo, una oclusión de flujo sanguíneo. Y esta oclusión justamente abre como compensación circulación colateral que tiende a mantener el flujo sanguíneo local a pesar de esta oclusión. Así que vemos la evidencia de la presencia de circulación colateral que minimiza esta reducción del aporte sanguíneo. Entonces a este paciente que se le hace una angioplastía, que se trata de poner un pequeño catéter que expande el vaso que está ocluido o que está colapsado, digamos, y posteriormente se le puede colocar un stent, una malla que se extiende, y esto permite restablecer el flujo sanguíneo local. Este entonces es un stent que puede también ser medicado, es decir, tener una sustancia que tiene acción vasodilatadora. Bueno, entonces la capacidad
de establecer una circulación colateral para un paciente determinado también es una expresión parcial de la reserva de flujo coronario. Este concepto es muy importante porque la demanda de oxígeno por parte del corazón varía de acuerdo a su trabajo. Por lo tanto, si existe una buena reserva de flujo coronario, eh, el individuo puede realizar un trabajo físico aumentado sin riesgo a reducir el flujo sanguíneo local que produzca, por ejemplo, alguna isquemia o algún infarto. ¿Qué otro concepto es importante en la circulación coronaria? Es decir, es afirmar en realidad que las fases mecánicas afectan el flujo coronario. Entonces, durante el sístole aumenta la presión tisular que comprime parte de los vasos coronarios, lo que llamaremos compresión extravascular. Fases ventriculares y flujo coronario. Durante el sístole cardíaco se produce un flujo retrógrado en las arterias coronarias y un flujo anterógrado en las venas coronarias. Como resultado entonces de la compresión extravascular observada durante el sístole, el lecho microcirculatorio e intramural se vacía en dos sentidos, en forma retrógrada en el sector arterial y en forma anterógrada en el sector venoso, tal como se describe en esta imagen. Entonces, al contraerse la musculatura cardíaca, particularmente el ventrículo izquierdo, los vasos sanguíneos son comprimidos. Por lo tanto, se puede producir un flujo hacia atrás, es decir, retrógrado hacia las arterias coronarias, y también un flujo que avanza, es decir, anterógrado hacia las venas coronarias. Durante el diástole, entonces, disminuye esta compresión extravascular y se restablece el contenido de sangre en la zona que había sido previamente colapsada. Entonces, podemos afirmar que el flujo coronario está influido por la compresión extravascular. Ahora, mientras que en la coronaria izquierda predomina el flujo en la fase diástole, en la coronaria derecha también hay un flujo durante el sístole que resulta de una menor compresión extravascular ejercida por el ventrículo derecho, ya que trabaja a un régimen de presión menor que el ventrículo izquierdo. Entonces, como la mayor masa cardíaca corresponde al ventrículo izquierdo, podemos simplificar el concepto diciendo que en general el corazón se irriga principalmente durante la fase de diástole. En esta imagen vemos para el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la presión arterial, suradicrótica. Aquí estamos en la fase de sístole, como ustedes pueden ver. Y acá abajo vemos las oscilaciones del flujo coronario durante estas fases de diástole y de sístole. Entonces, ustedes ven que el flujo coronario es mayor acá, es mayor durante el diástole en el ventrículo izquierdo y disminuye, como se ve aquí, durante la fase de sístole. Entonces, la siguiente imagen ilustra en forma más conceptual este concepto de que en general para el corazón, visto como una sola unidad funcional, el sístole produce una disminución del flujo coronario y este aumenta durante la fase de diástole. Entonces, eso nos debe indicar la importancia que tiene la duración de la fase de diástole en un corazón, ¿no? Si el corazón tiene una cardiopatía coronaria, es decir, algún grado de obstrucción al flujo sanguíneo, esta disminución de la duración del diástole puede ser crítica entonces.
¿De qué depende entonces el flujo coronario? Aquí vemos que el flujo coronario va a depender de la diferencia de presión que existe entre la aorta y la presión en el sector venoso coronario, dividido por lo que se define como resistencia vascular coronaria. Entonces, esta diferencia de presiones entre la aorta y la zona venosa coronaria le llamamos presión de perfusión. ¿Cuáles son los componentes de la resistencia coronaria? Tenemos una resistencia basal que depende básicamente del diseño anatómico de estos vasos sanguíneos y varía muy poco durante el tiempo. También tenemos una resistencia autorregulatoria que va a depender de estos mecanismos de autorregulación de flujo sanguíneo que ya hemos visto en clases anteriores. La contracción miogénica, la dilatación por metabolitos vasodilatadores, y esto asegura entonces un balance en la distribución de flujo sanguíneo coronario, dependiendo justamente de las demandas locales de distintos sectores. Entonces, esta resistencia autorregulatoria puede ser de 4 a 5 veces mayor que la resistencia basal que habíamos indicado anteriormente. Pero también tenemos este otro componente que es la llamada resistencia compresiva extravascular, que resulta de la acción sobre los vasos de las fuerzas generadas durante la contracción muscular durante el sístole. Entonces, esta resistencia se superimpone a las dos anteriores y puede ser importante de acuerdo al grado de compresión que existe. Entonces, la compresión extravascular va a depender de la magnitud de la presión sistólica. De modo que hay que mantener una presión no demasiado alta, ¿verdad? Ni tampoco demasiado baja. Entonces, una persona con hipertensión y cardiopatía coronaria va a haber va a haber afectado su flujo coronario por una mayor compresión extravascular. Si ustedes a eso le suman, por ejemplo, una taquicardia, podemos ya tener una idea que esos factores combinados, taquicardia e hipertensión pueden afectar seriamente el flujo coronario. Entonces, el flujo coronario ahora ya sabemos que depende de la presión que existe en el lado aórtico menos la presión en el sector venoso coronario. Pero como la mayor parte del flujo coronario ocurre durante la fase de diástole, esta presión aórtica la podemos ya reemplazar de forma más específica por el concepto de presión diastólica. Así que pueden ver ustedes lo que puede pasar. Por ejemplo, si la presión diastólica cae demasiado, también puede haber un compromiso del flujo sanguíneo coronario. Y la resistencia vascular coronaria, ya hemos dicho que está compuesta de estos tres elementos que son la resistencia basal, la resistencia autorregulatoria y la resistencia compresiva extravascular. Entonces esta imagen nos define un poco el concepto de la compresión extravascular y el efecto sobre el flujo sanguíneo. Entonces esto representa un vaso que está en este caso a la izquierda colapsado y aquí dilatado en una fase de diástole, y esto correspondería entonces a una compresión extravascular durante la fase de sístole. Ahora, en cuanto a las zonas del tejido que es más afectado durante la compresión extravascular, debemos decir que esto es mayor en el endocardio. Como se ve acá, entonces, el endocardio está más cercano hacia el centro de la cámara y va a ser más afectado que la zona más cercana al epicardio durante la fase de sístole. Entonces, esta imagen nos muestra las fuerzas que afectan a la musculatura. Esto es presión intramural
la presión que hay dentro del tejido, en este caso de la pared ventricular. Entonces, durante el diástole que está relajado, las presiones a través de la pared son iguales, como ustedes pueden ver acá. Pero durante el sístole, obviamente la presión intraluminal, intracavitaria del ventrículo aumenta bastante. Y esta diferencia de presión, ¿verdad?, va a afectar más esta zona. Presión intramural, como ustedes pueden ver, se nota más alta acá, en la zona más cercana al endocardio que en la zona más cercana hacia el epicardio. Así que, obviamente, por el tipo de régimen de presión de trabajo, el ventrículo izquierdo es más afectado que el derecho en cuanto a esta presión intramural. Y obviamente en el ventrículo izquierdo la zona más afectada por esta compresión extravascular va a ser justamente el endocardio. Así que los infartos obviamente van a ser más frecuentes en la zona del endocardio y del ventrículo izquierdo. Ahora, los componentes de la resistencia coronaria pueden variar, como hemos visto en el tiempo, existiendo sístole, diástole, la liberación de metabolitos vasodilatadores, la acción del ejercicio. Desde el punto de vista transmural, ya hemos visto que la presión extravascular afecta más al ventrículo izquierdo que al derecho, y obviamente esto está relacionado con las fases. Y también entonces en las cámaras este componente de resistencia ya sabemos que varía más en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Hablemos ahora un poco de la extracción de oxígeno en la circulación sistémica y también en la circulación coronaria. Esto representa la circulación sistémica. Aquí tenemos los vasos de distribución de alta presión, lecho capilar, y aquí la zona de baja presión venosa. Entonces vamos a ver qué ocurre en dos situaciones de reposo y ejercicio en cuanto a la extracción de oxígeno. Entonces la sangre habitualmente saturada en oxígeno tiene un valor aproximado de 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Entonces aquí en la aorta estamos recibiendo sangre saturada en oxígeno con este valor. Una vez que pasa por el lecho capilar, ¿verdad?, sale oxígeno hacia los tejidos y queda algo de oxígeno todavía en el sector venoso. Entonces, cuando estamos en reposo, por ejemplo, ingresan 20 ml por 100 ml de sangre, 20 ml de oxígeno, y en el sector venoso podemos ver que hay aproximadamente y en forma promedio lo que se llama sangre venosa mezclada, 15 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que en reposo estamos extrayendo 5 ml de oxígeno en promedio por 100 ml de sangre. Pero en ejercicio, cuando aumenta la demanda de oxígeno, sobre todo por la musculatura en trabajo, partimos nuevamente con una sangre saturada en oxígeno que tiene 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, pero la salida, entrando entonces a la zona de sangre venosa, nos encontramos que el contenido de oxígeno ahora es menor que el anterior en reposo. Ahora es de 5 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. De modo que en ejercicio, en este caso ejercicio aeróbico, podemos ver que la extracción de oxígeno ha aumentado de 5 a 15 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. Por lo tanto, hay una diferencia de reserva venosa de oxígeno, ¿no? Entonces, podemos todavía acceder a este oxígeno que quedó acá, que cuál sería la reserva, ¿verdad?, la diferencia entre ambos. Entonces, aquí tenemos el concepto de esto, que hay una reserva venosa de oxígeno a la cual podemos echar mano si es que la demanda de los tejidos periféricos aumentara.
Ahora, ¿qué ocurre con el corazón? Ya sabemos que el corazón es un músculo aeróbico y que tiene que extraer oxígeno del flujo coronario, perdón, durante justamente la fase de diástole en general, ¿verdad? Entonces, el flujo sanguíneo coronario está estrechamente ligado, como hemos dicho, a la demanda de oxígeno. Y existe un necesario, digamos, aporte al corazón que tiene una alta demanda de oxígeno. Es un músculo que consume bastante oxígeno. Entonces, por esta razón, digamos, si hacemos la comparación con la musculatura esquelética, vemos que aquí ingresan 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre. El corazón extrae de forma muy eficiente este oxígeno para su funcionamiento y prácticamente no queda una reserva venosa de oxígeno como ocurre en la circulación sistémica. Es decir, la reserva venosa de oxígeno en la circulación coronaria es simplemente mínima, muy baja. De modo que no es un mecanismo al cual el corazón pueda hacer uso en caso de aumento del trabajo y la demanda de oxígeno. ¿Qué significa esto entonces? Que si el corazón tiene un aumento en la demanda de oxígeno, la única solución para incrementar el aporte de oxígeno es el aumento del flujo sanguíneo coronario. Veamos entonces el concepto de diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto es igual al contenido de oxígeno arterial menos el contenido de oxígeno venoso. Entonces, a mayor extracción de oxígeno en la sangre circulante, mayor va a ser la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y aquí tenemos una comparación de extracción de oxígeno en distintos órganos. Como vemos, el corazón acá está encabezando esta lista con una máxima extracción de oxígeno debido a su naturaleza muy alta de ser un músculo aeróbico. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio? Tenemos que este consumo va a depender de la precarga, es decir, del llene ventricular al final del diástole, de la poscarga, que es la contracción contra una presión arterial, la contractilidad o fuerza contráctil desarrollada durante el sístole y también de la frecuencia cardíaca. De modo que un aumento en todos y cada uno de estos factores va a resultar en un aumento de la demanda de oxígeno del corazón y por lo tanto una demanda a la circulación coronaria. Así que a mayor precarga, mayor llene ventricular, mayor poscarga, mayor presión arterial, mayor fuerza contráctil desarrollada durante el sístole, por ejemplo, y eso va a depender de las catecolaminas circulantes en parte. Y a mayor frecuencia cardíaca, todas estas variables van a aumentar la demanda de oxígeno, ¿no?, por su aumento en el consumo. Entonces, en el circuito coronario encontramos dos tipos de receptores, digamos, los podemos clasificar: aquellos que pueden producir vasodilatación coronaria y aquellos que pueden producir vasoconstricción coronaria. Entonces, los que producen vasodilatación coronaria son, por ejemplo, los receptores beta, que pueden ser activados por la norepinefrina o por la epinefrina. Receptores muscarínicos que corresponden al sistema parasimpático y que responden a la liberación local de acetilcolina. Aquí estos otros factores, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y el óxido nítrico, que también tienen acción vasodilatadora, como vimos en la clase de microcirculación. Tenemos también el efecto de la hipoxia, que también va a poder producir entonces vasodilatación.
Por otra parte, aquí a la izquierda vemos que hay receptores alfa que pueden producir contracción en la circulación coronaria. Muy importante, receptores a angiotensina 2, que lo veremos en la próxima clase, que puede producir vasoconstricción, y también este otro péptido que es la endotelina, que ya hemos visto que tiene una alta acción vasoconstrictora. De modo que eso más o menos define las características de la circulación coronaria y lo interesante que resulta su regulación.